El cuerno sonó 3 veces, no como advertencia, como celebración. Las puertas del salón largo se abrieron y el héroe del clan cruzó el umbral cubierto de sal, humo y gloria. La sangre era ya costra en su piel. El hierro de su hacha aún respiraba guerra. Entonces gritaron su nombre. «Eirik, Eirik Hrothgarson». El grito rebotó en la madera, en los escudos colgados, en el fuego central. Sonaban como si llamaran a un dios que había decidido volver a casa. Eirik sonrió, alzó la mirada, avanzó. Nadie vio lo que traía consigo. Porque la guerra no siempre regresa en barcos. A veces vuelve escondida en una decisión tomada lejos de casa, en una promesa rota, en un error que aún no ha sido nombrado. Este no es un canto de victoria. Aquí no se honra a los héroes. Aquí comienza la historia de Eirik Hrothgarson, el hombre que regresó triunfante, sin saber que acababa de traer su propia ruina. Eirik Hrothgarson avanzó hacia el fuego central mientras los cuernos chocaban unos con otros. La cerveza espesa le salpicó el antebrazo. No se inmutó. Venía acostumbrado a líquidos más calientes y más rojos. El salón largo estaba lleno, demasiado lleno. Cuerpos apretados, pieles húmedas, risas graves. El humo del hogar le arañaba los ojos y mezclaba su olor con el de la grasa rancia, el sudor viejo y la madera que había visto demasiados inviernos. Para cualquiera, era hogar. Para él era una prueba, porque Eirik no había vuelto solo para celebrar. Había vuelto para ser visto. Desde niño, el peso de su nombre le había caído encima como una armadura demasiado grande. Hrothgarson, hijo del hombre que nunca dudaba, del guerrero que murió sin retroceder un paso. El clan esperaba lo mismo, o más. Cuando era joven, Eirik había aprendido pronto cuál era su deseo. No desaparecer. No ser una sombra más entre hachas y tumbas sin nombre. Quería que lo recordaran. Que su nombre se pronunciara incluso cuando el suyo ya no pudiera oírlo. Y también conocía su miedo, aunque nunca lo dijo en voz alta. Volver derrotado. Regresar con las manos vacías, con la mirada baja, convertirse en un murmullo incómodo. Por eso se había unido a las incursiones. Por eso había cruzado el mar. El agua del norte aún parecía vivirle en los huesos. Durante semanas, el vaivén del barco había sido su suelo. Sal en los labios. Frío clavándose en las articulaciones. El crujido constante de la madera amenazando con romperse en cada ola. Y luego Inglaterra. Tierra verde. Demasiado verde. Tierra blanda. Y confiada. Las aldeas costeras ardían rápido. El humo subía recto al cielo, como si incluso los dioses supieran dónde mirar. Los gritos eran breves. El metal hacía su trabajo. Eirik luchó bien. Demasiado bien. Cada golpe suyo era certero. Cada enemigo que caía parecía empujarlo un paso más lejos del muchacho que había sido. En una de esas aldeas, cuando el combate ya había terminado, ocurrió algo que no debía haber ocurrido. Un silencio. No el silencio de la muerte inmediata, sino ese otro, el que respira. Eirik encontró a un hombre herido, arrastrándose entre restos de madera y barro. No llevaba arma, solo miraba. No suplicó. No gritó. Esa mirada se quedó más tiempo del debido. El fuego crepitó detrás. Alguien gritó que el botín estaba listo. Eirik dudó. Fue solo un instante. Pero los instantes también eligen. Regresó al presente cuando una mano fuerte lo golpeó en la espalda. Risas. Más cerveza. Una mujer le colgó una guirnalda torcida alrededor del cuello. El clan celebraba. Eirik asentía, sonreía, aceptaba. Pero algo en su interior se había quedado atrás, en aquella aldea inglesa, respirando entre cenizas. Se sentó cerca del fuego. El calor le golpeó el rostro. Cerró los ojos un segundo de más. En su mente no vio el salón. Vio barro, vio sangre diluida por la lluvia, vio unos labios que se movían sin sonido. Nadie más lo notó.
Para el clan, Eirik Hrothgarson había vuelto completo, con botín, con gloria, con historias. Solo él sabía que algo invisible había cruzado el mar con ellos, algo que no figuraba en los cantos, algo que aún no había reclamado su precio. Y mientras el cuerno volvía a sonar, el primer hilo de su ruina acababa de tensarse. El botín fue descargado al amanecer. Plata ennegrecida por el viaje, telas húmedas, objetos sagrados arrancados de lugares que nunca volverían a ser los mismos. El clan observaba con avidez. Medían la riqueza, como siempre, por peso, por brillo, por envidia. Y entonces apareció ella. No venía encadenada como los demás, solo una cuerda floja alrededor de las muñecas. Caminaba erguida, a pesar del cansancio. El pelo oscuro pegado al cuello por la sal. La ropa extranjera rasgada, pero limpia. No lloraba. No miraba al suelo. Observaba. Eirik notó la diferencia de inmediato. No por deseo, no aún, sino por incomodidad. Había visto cientos de prisioneros. El miedo siempre era lo primero en llegar. En ella, no. Sus ojos recorrían el asentamiento como quien memoriza un lugar donde no piensa quedarse. Pasaron por los guerreros, por las casas, por los niños, y finalmente, por la esposa de Eirik. No intercambiaron palabra. No fue necesario. La esposa no reaccionó, no gritó, no preguntó, no reprochó. Continuó con sus tareas, lenta, precisa, como si nada nuevo hubiera entrado en su mundo. Ese silencio fue más perturbador que cualquier escena. Al principio la esclava fue solo eso, parte del botín, una posesión temporal, un símbolo de victoria, algo que los hombres comentaban en voz baja y las mujeres fingían no ver. Pero ella no actuaba como las demás. No suplicaba. No se escondía. No agradecía. Cuando se le ordenaba trabajar, trabajaba. Cuando se le ignoraba, esperaba. Cuando se cruzaba con Eirik, sostenía la mirada un segundo más de lo necesario. No con desafío, con conciencia. Eirik empezó a notar los cambios en su propia casa antes que en sí mismo. Las comidas se volvieron más silenciosas. El sonido de los cuencos contra la madera parecía demasiado fuerte. La esclava se sentaba lejos, pero siempre dentro del campo de visión. La esposa no la vigilaba. Eso era lo extraño. El vikingo esperaba reproches, frialdad, celos, algún gesto que confirmara que aún entendía las reglas del hogar. Pero su esposa seguía cumpliendo cada una, como si algo ya se hubiera roto y no valiera la pena señalarlo. El deseo llegó después, no como fuego, sino como vergüenza. Eirik comenzó a pensar en la esclava cuando no estaba presente, en su forma de moverse sin pedir permiso, en su silencio distinto, en cómo su mera existencia parecía desordenar algo que antes estaba firme. Sabía que cruzar esa línea no era solo una traición privada. Había leyes no escritas, más antiguas que cualquier juramento. Una esclava podía servir, podía trabajar, incluso podía ser usada, pero traerla al centro del hogar, permitir que su presencia alterara el equilibrio, eso no se perdonaba. El clan observa siempre, aunque no mire. La decisión se presentó una noche sin ceremonia, sin anuncio. Eirik permaneció despierto mientras su esposa respiraba a su lado, dándole la espalda. La casa olía a madera fría y a algo más difícil de nombrar: distancia. Entendió entonces que ya estaba atrapado, entre el deber que lo había hecho héroe, el deseo que lo debilitaba, y una vergüenza que crecía en silencio. Lo que eligiera a continuación no sería olvidado. No por el clan, no por su esposa, y sobre todo, no por él mismo. Porque algunos errores no traen castigo inmediato. Primero, te dejan creer que todo sigue en pie. Eirik aún cree que puede sostenerlo todo. El honor ante el clan, el deseo que no confiesa, y un hogar donde el silencio pesa más que las palabras. Pero cada comida empieza a ser una prueba. Cada mirada, un cálculo. Cada noche,
Una guerra que no deja marcas en la piel. Si quieres saber cómo continúa esta historia, y qué ocurre cuando Eirik descubre que el verdadero peligro no estaba en la esclava, sino en el silencio de su esposa, ve el siguiente video.